Hola amigos, bienvenidos al canal de la Profe Yani. Hoy un nuevo encuentro en la solución de problemas. Hoy trabajaremos movimiento parabólico de dos proyectiles y simultáneamente. Este problema es de la física de Young, capítulo 3, problema 45. Bienvenidos. El problema nos lo presentan de la siguiente manera. Dos cañones son montados como se muestra en la imagen y manipulados para disparar simultáneamente uno hacia el otro. Se utilizan en la actuación de un circo en la que dos payasos son disparados como balas humanas y se encuentran a la altura de 1 metro por encima de la boca de los cañones. El cañón A dispara a 75 grados y una velocidad de 9 metros por segundo. La distancia entre las bocas de los cañones es de 6 metros. Calcule la velocidad de salida y el ángulo de lanzamiento del payaso B. La imagen que nos presentan es la siguiente. Bueno, aquí vemos los dos cañones. El de la izquierda lo vamos a llamar cañón A. Y el de la derecha lo vamos a llamar cañón B. Tenemos unos vectores dibujados que nos van a representar las velocidades. Entonces, velocidad inicial de A. Como son movimientos parabólicos, el de ambos cañones, van a tener dos componentes esa velocidad o esas velocidades. ¿Por qué? Porque el movimiento parabólico, recordemos que es un movimiento que simultáneamente puede avanzar verticalmente y horizontalmente. Y en ambos casos es algo similar, sino que el uno se dirige hacia la derecha y el otro se va a dirigir hacia la izquierda. Y además va a tener un ángulo de salida. Si no tiene ese ángulo de salida diferente a 0 grados y diferente a 90 grados, pues es un movimiento parabólico. Entonces, el ángulo de salida lo vamos a llamar θ. Este vector que va verticalmente hacia arriba lo vamos a llamar velocidad inicial en Y para A. Y el horizontal que va hacia la derecha lo vamos a llamar velocidad inicial en X para A. Lo que nos piden calcular es la velocidad del cañón de la izquierda, de la derecha, perdón, velocidad inicial para B. También va a tener dos componentes, la vertical, velocidad inicial de salida en Y para B, y velocidad inicial de salida en X para B. Igual nos piden calcular el ángulo de salida, que en este caso lo voy a llamar φ. El problema también nos dice que la distancia entre las bocas de los cañones es de 6 metros y yo la voy a llamar distancia D. Bueno, organizando un poco la información, vamos a establecer los datos, entonces, o las variables. Las variables pueden ser directas y pueden ser indirectas. Las directas en este caso son las que nos ofrece el problema como parte de su información. Y las indirectas son las que vamos a calcular o las que necesitamos calcular para dar respuesta a la pregunta de la situación problema. Entonces, en los datos, inicialmente nos dicen que la velocidad inicial de A es de 9 metros por segundo y que adicionalmente su ángulo de salida es de 75 grados. Luego nos dicen que la distancia entre las bocas de los cañones es de 6 metros. Esas serían las variables directas. Indirectas, pues como es un movimiento parabólico en ambos casos, sabemos que cuando el proyectil se avanza verticalmente, bien sea hacia arriba o hacia abajo, va a estar afectado por la gravedad. Y en este caso la gravedad la vamos a interpretar como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos que la gravedad es una aceleración. Y las preguntas
que en este caso sería calcular la velocidad de salida de B y el ángulo que hemos llamado phi. Para poder iniciar nuestro problema, como ya lo establecimos en los vectores, debemos calcular las componentes de A. Entonces, inicialmente, A va a tener las dos componentes, una velocidad inicial de salida en Y y una velocidad inicial de salida en X. Recordemos que el movimiento en Y va a ser un movimiento acelerado por acción de la gravedad. Y el movimiento en X, que es un movimiento simultáneo a Y, es un movimiento uniforme. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad no va a variar, mientras que la de Y puede ir aumentando o puede ir disminuyendo en un factor de 9,8. Entonces, nuestro primer paso es descomponer la velocidad de A. Tendríamos que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial de A. Recordemos que X es el adyacente porque el ángulo está medido con respecto a la horizontal por el coseno de teta. De una vez lo vamos a calcular, entonces nos quedaría 9, que es la velocidad de salida, por el coseno de 75 grados. Calculando ese valor, nos da 2,33 metros por segundo. Y esta sería la velocidad inicial en X para el cañón A. Algo similar para Y. Velocidad inicial de Y para A va a ser igual a la velocidad inicial, como es ya la vertical o el opuesto, entonces en este caso nos quedaría seno de teta. Sustituyendo nos va a quedar 9 por el seno de 75. Calculándolo, nos quedaría que la velocidad inicial en Y de A es de 8,69 metros por segundo. Estas dos velocidades las voy a encerrar en un cuadrito porque las vamos a utilizar. Bueno, ahora vamos a establecer las ecuaciones de movimiento que probablemente nos podrían contribuir a buscar la respuesta. Entonces, tenemos tres expresiones. La primera, recordemos que como tenemos los valores completos para el movimiento vertical, entonces estas expresiones que voy a escribir son para el movimiento uniforme acelerado. Entonces la primera sería velocidad final, todo esto es en lleno, igual a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué más o menos? Todo va a depender de donde inicie el análisis del movimiento. Si en este caso la velocidad va a favor de la aceleración o la gravedad, tendríamos que tomarla como positiva, precisamente porque va a favor. Y si la velocidad va en contra de la gravedad, entonces recordemos que tienen diferente sentido, porque ambas son vectoriales, entonces tomaríamos negativo. En este caso, o generalmente mejor, el movimiento se empieza a analizar dónde inicia. Y en este caso inicia en la salida de la boca del cañón A. Y el proyectil va a salir disparado con respecto a Y hacia arriba. Y la gravedad va a estar hacia abajo. Por consiguiente, el signo que vamos a tomar es el negativo. En la segunda expresión es velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado
más o menos 2 veces la gravedad por la altura. Aquí también tomaremos el signo negativo. Y una tercera expresión, h final igual a h inicial más velocidad inicial. Sigo recordándoles que estas tres ecuaciones funcionan para el movimiento vertical, multiplicado por el tiempo, más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Fíjense que el más o menos está ¿dónde? Donde está el valor de la gravedad. Bueno, se me olvidaba en uno de los datos que nos dice que los dos payasos o los dos proyectiles se van a encontrar a una altura de 1 metro por encima de la boca de los cañones. Entonces es importante para nosotros saber. No sabemos en qué punto se van a cruzar, si en su altura máxima, o cuando ambos van subiendo, o cuando ambos ya van bajando, o uno subiendo o uno bajando. Eso es lo que vamos a establecer con nuestra solución. Bueno, ya después de haber recordado las tres ecuaciones de movimiento uniforme acelerado, también sabemos que mientras avanzan horizontalmente, bien sea hacia la derecha o bien sea hacia la izquierda, es un movimiento uniforme, porque no hay aceleración o no hay un factor que haga que la velocidad en el movimiento horizontal varíe. Entonces, el movimiento horizontalmente va a ser un movimiento uniforme y a esta expresión la voy a llamar 4 y la voy a establecer como velocidad, no voy a decir que es final e inicial, puesto que ya sabemos que la velocidad es constante con respecto a x, va a estar dada como el avance en x sobre el tiempo. Todos esos tiempos que hemos marcado, tanto en el movimiento uniforme acelerado como el movimiento uniforme, es el mismo. ¿Por qué? Porque es simultáneo. Miren la simultaneidad acá. Mientras el payaso A avanza verticalmente, también simultáneamente está avanzando horizontalmente. Y simultáneamente, mientras el payaso B va avanzando horizontalmente, también su velocidad va a ser constante. Y su velocidad en Y va a ser acelerada o desacelerada, dependiendo en el punto en que lo analicemos. Y son al mismo tiempo. Todas esas 4 velocidades son simultáneas. Quiere decir que para el movimiento del payaso A como para el movimiento del payaso B, esos tiempos son los mismos. No importa en qué parte de la posición o en qué posición de los dos payasos se encuentre, el tiempo va a ser el mismo para los dos. Por eso nos dice que los cañones salen disparados al mismo tiempo. Bueno, entonces ya después de haber hecho esta aclaración, podríamos iniciar nuestro problema mirando cuál de las tres primeras ecuaciones nos sirve para calcular el tiempo. Entonces, si miramos la primera, no tenemos la velocidad final o la velocidad de encuentro de ninguno de los dos payasos. La velocidad inicial tenemos la del lado A, la gravedad tenemos la del lado, bueno, la de ningún lado, sino la de la Tierra, y el tiempo. O sea que en esta expresión, esta primera expresión, tenemos dos incógnitas, no podemos iniciar nuestro movimiento por ella. En la segunda va a suceder algo similar. Bueno, ¿tenemos la velocidad final o la velocidad de encuentro? No. ¿Tenemos la velocidad inicial de encuentro? Sí, para el payaso A. 2 veces la gravedad, para nosotros va a ser una constante. ¿Y la altura? Sí, sabemos que se van a encontrar a la altura de 1 metro. O sea que con esta segunda expresión podemos calcular la velocidad final o la velocidad instantánea, mejor, a la altura de 1 metro. Pero ¿para qué nos podría servir esa velocidad? Sería nuestra siguiente pregunta. Si calculamos esa velocidad y la sustituimos
en la primera ecuación podríamos despejar t. O sea, podría ser una opción. Empezar con la segunda, calcular la velocidad final, reemplazarla en la primera y calcular el tiempo. Recordemos que hay dos tiempos, porque voy a hacer un dibujito acá, porque si el proyectil describe una parábola, bueno, digamos que es una parábola, y a la altura de 1 metro, digamos que es esta la posición, miren que hay dos posibilidades. Uno, mientras va subiendo, y otro, mientras va bajando. Pero se encuentra ¿a qué altura? A la altura de 1 metro. Y lo mismo le va a pasar al del cañón B. Entonces, por eso vamos a tener dos tiempos. Voy a borrar esta partecita que solamente era para hacer la aclaración de por qué nos dan dos tiempos. Bueno, y si miramos con la tercera ecuación, ¿conocemos la posición final verticalmente? Sí, sería 1 metro. ¿Conocemos la posición inicial verticalmente? Sí, sería 0 si nuestro análisis comienza donde inicia el movimiento, en este caso, en la boca de los cañones. Tenemos la velocidad inicial en y, recordemos que estas tres expresiones son para el movimiento vertical, sí. ¿Tenemos el tiempo? No. ¿Tenemos la gravedad? Sí, el 2 es una constante y tenemos este tiempo al cuadrado, no. Pero este tiempo primero, con este tiempo al cuadrado, son el mismo. Entonces, hay otra forma de solución y esto tiene la forma de una cuadrática. O sea que aquí nos van a dar los dos tiempos, que probablemente sean los dos tiempos que acabé de mencionar. Uno mientras sube y cruza por la posición subiendo de 1 metro, y el otro mientras desciende y cuando le falta 1 metro para llegar al piso o para llegar al mismo punto de referencia de salida de 1 metro, entonces ese sería el segundo tiempo. Entonces, esta tercera expresión sería un solo paso calculando el tiempo. Entonces, quienes quieran calcularlo con la primera opción, es decir, cogiendo la ecuación 2, calculando la velocidad final, sustituyéndolo en la 1 y despejando el tiempo. O cogiendo la tercera expresión y como tiene la forma de una cuadrática, aplicando la cuadrática, puede calcular los dos tiempos. Yo lo voy a iniciar con la cuadrática. Y recordemos, bueno, y de una vez lo voy a ordenar y voy a sustituir. Entonces, ¿qué voy a calcular? Los dos tiempos. ¿Cuándo? Cuando se encuentra a 1 metro subiendo o cuando le falta 1 metro para llegar al punto de referencia de partida con respecto a Y. Entonces, voy a escribirla a la derecha debajo de la imagen. Nos quedaría h final igual a h inicial más velocidad inicial en y del proyectil A por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Pero, como ya les mencionaba, el movimiento empieza donde sale el payaso, entonces esa altura para nosotros va a ser 0. Y se nos reduce en un tiempo, en una variable o en un dato, la ecuación. Bueno, después, ¿qué vamos a hacer? La vamos a igualar a 0 y adicionalmente la ordenamos. Entonces nos quedaría 9,8 que va a pasar a la izquierda, está restando este término, entonces va a pasar sumando o positivo, multiplicado por el tiempo al cuadrado, mire que ya de una vez la voy ordenando, dividido en 2, menos la velocidad inicial, que en este caso sería la componente en y, que para nosotros sería 8,69, por t, ay Dios, qué pena,
por t más h final, que para nosotros es 1 metro, porque es al punto donde se van a encontrar. ¿Por qué es más? Pues porque se encuentra al lado izquierdo de la igualdad y no voy a hacer transposición de término. Igual a 0. Reduciendo un poco, 9,8 dividido 2 nos daría 4,9 por t cuadrado menos 8,69, que es el valor de la componente de la velocidad en y, multiplicado por el tiempo, más 1 igual a 0. Fíjense que aquí reduje todo lo que podía ser la parte numérica y la ordené de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, de la forma de la cuadrática. Ahora bien, ¿cómo la voy a despejar? ¿Cómo voy a despejar ese tiempo al cuadrado y ese tiempo para que me den los dos que necesitamos? Pues pueden haber varias formas, una por factorización y la otra utilizando la expresión de la cuadrática. Recordémosla, sin embargo, que es menos b más o menos b cuadrado menos 4ac raíz cuadrada. Recordemos que eso se llama discriminante dividido en 2a. Si el discriminante nos da negativo, quiere decir que tiene solución dentro de los imaginarios y pues en este caso de problemas de movimiento no sería coherente que nos dieran un discriminante negativo, puesto que para nosotros no hay tiempos negativos desde la mecánica clásica. Bueno, y vamos a establecer entonces quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, A, ¿de dónde lo sacamos? De la forma que acabamos de ordenar, que fue esta de acá. A sería entonces 4,9. B sería menos 8,69. Importantísimo tener en cuenta los signos. Y C vendría siendo 1. Lo sustituimos en la expresión de la cuadrática, entonces nos quedaría menos b menos, ¿quién es b? Menos 8,69. Como es negativo, voy a utilizar un paréntesis para que el signito que se lleva el número o se lleva el valor sea multiplicado con el menos de la ecuación cuadrática. Menos 8,69 más o menos, ahí es donde vamos a establecer los dos valores, uno cuando se suma y otro cuando se resta, del valor del discriminante. Entonces en este caso sería menos 8,69, también en paréntesis, al cuadrado, menos 4 veces A, 4,9, por C, que en este caso sería 1. Todo dividido entre 2 por A, pero A vale 4,9. Y arriba, no olvidemos el signo de radical. Bueno, espero que estos productos se vean. Qué horrible. Bueno, ya lo estoy corrigiendo. Por y por. Bueno, resolviéndolo en calculadora, nos va a dar que el discriminante, o lo que está dentro del radical, y estos dos signos aquí al inicio, menos por menos más, entonces nos quedaría 8,69, más o menos.
el discriminante, quiere decir todo lo que está dentro del radical, de una vez sacándole raíz cuadrada, nos va a dar 7,48. Todo dividido entre 2 por 4,9, eso nos daría 9,8. Entonces aquí vamos a tener dos resultados. Uno cuando sumamos y otro cuando restamos. Entonces cuando sumamos nos da 1,65. 1,65, ¿qué? Segundos, porque son dos tiempos. Y cuando estamos restando nos da 0,124 segundos. Entonces, estos tiempos también son importantes. ¿Qué podemos deducir de estos dos tiempos? Obviamente, el tiempo más pequeño es el que invierte mientras alcanza la altura de 1 metro. Y el 1,65 es el tiempo que ha transcurrido cuando le falta 1 metro para llegar al punto de referencia, es decir, la boca del proyectil descendiendo. Bueno, ya con los dos tiempos, entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a calcular la posición en esos dos tiempos cuando avanza horizontalmente. Y para ello vamos a utilizar la expresión de movimiento uniforme. Entonces, la velocidad inicial en X de A va a ser igual a la posición en A sobre el tiempo. Y aquí es donde vamos a utilizar el tiempo 1 y el tiempo 2. El tiempo de subida y el tiempo de bajada cuando pasa por la posición de 1 metro con respecto a la boca de los cañones. Entonces nos daría bueno, primero tendríamos que despejar, ¿no? Velocidad inicial. Recordemos que en X no hay inicial ni final, sino que es una constante. Va a ser igual a la posición en A sobre el tiempo 1. Despejando nos daría velocidad en X por el tiempo 1 va a ser igual a la posición, llamémosla 1. ¿De quién? De A. Sustituyendo nos quedaría la velocidad en X es de 2,33. Multiplicado por el tiempo 1, que es el tiempo menor, en este caso, 0,124. Y esto nos daría la primera posición. Calculándola, nos dice que 0, por favor verifiquen en sus calculadoras, 29 metros. Es la posición 1 para A. Y lo mismo lo vamos a hacer para B. Entonces serían los mismos 2,33, porque recordemos que es una velocidad constante horizontalmente, multiplicado
por 1,65 y nos va a dar la posición 2 para el mismo A. Y eso nos da como resultado 3,84 metros igual a la posición 2 de A. Estas dos posiciones también las voy a encerrar en un cuadrito. Fíjense que en el tiempo mayor la posición es de 3,84 metros y la distancia de separación entre los dos proyectiles, entre la boca de los dos proyectiles, es de 6 metros. Bueno, ya habiendo establecido las dos posiciones de X para el móvil A, vamos a utilizar esa información para calcular las componentes de la velocidad del payaso B. Entonces, podríamos calcular la posición en X para el proyectil B. Sabemos que la distancia entre los dos cañones es de 6 metros. Entonces vamos a calcular la posición 1 para B, que en este caso sería 6 metros menos la distancia recorrida horizontalmente por A. En este caso sería 0,29 y eso nos daría 5,71. X1 para B, 5,71 metros. Ese 5,71 es de derecha a izquierda. Y también la voy a encerrar en un cuadrito. Y con la segunda distancia, X2 para B, va a ser igual a los mismos 6 metros menos 0,29. Perdón, 3,84. 3,84. Porque la de 0,29 ya la hicimos. X2 en B será igual a 2,16. También de derecha a izquierda. Y también la voy a encerrar en un cuadrito. Aquí querría decir que con esas dos distancias, que es la posición en X, las dos posibles posiciones en X, de cruce a la altura de 1 metro, y como los tiempos son simultáneos, podríamos calcular la velocidad, las dos velocidades a la altura de 1 metro. Entonces recordemos que es como una imagen, ¿no? En un movimiento parabólico, en X sabemos que es constante, o sea que podemos hacer cualquiera de las dos y nos va a dar la misma. ¿Por qué? Porque es constante. Y cuando calculemos la de Y, nos va a dar una positiva y una negativa, porque cambia el sentido. Entonces, calculando la velocidad inicial en X para B, nos quedaría velocidad inicial, o bueno, velocidad en X para B, que ya sabemos que en X no hay ni inicial ni final porque es una constante, en X para B es igual a la posición sobre
el tiempo. Digamos que esta es la posición 1 y el tiempo 1. Sustituyendo nos va a quedar que 5,71 dividido entre el tiempo más corto, que el tiempo más corto sería 0,124. Y esto nos da 1,31 metros. Velocidad en X de V, 1,31 metros por segundo, porque es una velocidad. Si alguien quiere calcularla con la otra posición de los 2,16, debe darle o un valor muy cercano a 1,31, porque recordemos que estamos despreciando decimales, pero debe ser un valor muy, muy cercano. No puede cambiar. ¿Por qué? Porque esa velocidad, como lo venía mencionando, es constante. Y como es una velocidad, pues obviamente tiene sentido, es decir, de derecha a izquierda. El proyectil se está dirigiendo horizontalmente hacia la izquierda, hacia el encuentro del proyectil o del payaso A. Bueno, ya teniendo la componente de la velocidad en X, necesitamos calcular la velocidad, la componente de la velocidad en Y. Entonces, para esto voy a utilizar la parte izquierda de mi tablero. Y dejé la expresión cuadrática porque voy a utilizar la misma tercera ecuación de movimiento uniforme acelerado que tenemos arriba. Con la diferencia que aquí no vamos a calcular dos tiempos, vamos a calcular la velocidad en Y. ¿Por qué? Porque ya tenemos los tiempos, tenemos la posición en Y, que es 1 metro, y la posición inicial sigue siendo 0. Entonces, despejando, vamos a calcular la velocidad en Y para B. Entonces, nos quedaría este factor, voy a colocarlo con otro color, que está restando gt cuadrado, gravedad por tiempo al cuadrado de 2, que está restando, lo voy a pasar a sumar al otro lado de la expresión. Entonces, nos quedaría que h final más gravedad por tiempo al cuadrado dividido 2 va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo. Recordemos que este ahora es para B, pero con respecto al movimiento en Y. Sustituyendo, entonces nos quedaría que 1, que es la posición de altura donde se encuentran, más 9,8 dividido 2 nos daría 4,9 por tiempo al cuadrado, que el tiempo, bueno, ahorita vamos a sustituirlo por el valor 1 y por el valor 2. Todo dividido en t. Y nos queda despejada la velocidad en Y para B. Pero este tiempo, fíjense que lo dejé representado, pero no lo he cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos dos tiempos, que es 1,65 y 0,124. Voy a borrar esta parte para poder escribir. Ya después ustedes pueden devolver el video y mirar nuevamente cómo fue el cálculo.
Listo. Entonces, para el tiempo 1, que sería 0,124, que es el tiempo más corto. Entonces nos quedaría que 1 más 4,9 por 0,124 al cuadrado dividido entre 0,124. Y esa velocidad en y, como es el tiempo más corto, sería la velocidad que lleva subiendo. Y eso nos da velocidad inicial subiendo. ¿Para quién? Para B. Y eso nos da 8,69. Entonces, velocidad inicial en Y, 8,69 metros por segundo. Si ustedes quieren verificar con el otro tiempo de 1,65, debe dar lo mismo en magnitud, pero en sentido contrario. Y la voy a encerrar acá. Bueno, ya tenemos la información completa para calcular la velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos la componente X y tenemos la componente Y. Si aplicamos el concepto de magnitud entre vectores, podríamos decir que velocidad inicial para B sería igual a la velocidad inicial en X, o velocidad en X, al cuadrado, más la velocidad inicial en Y al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, la velocidad inicial para B sería igual. La componente en X nos dio 1,31. La elevamos al cuadrado. La sumamos con la de Y, que fue la que acabamos de calcular, la de 8,69 al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Y eso nos da 8,79. Con todo y raíz. Metros por segundo. Esa sería la velocidad. Recordemos que la velocidad es vectorial y por consiguiente nos faltaría el ángulo. Y el ángulo lo podemos calcular con razón tangente. ¿Por qué? Porque tenemos las dos componentes. Entonces sería phi es igual a tangente a la menos 1 de la componente de la velocidad en Y, que en este caso nos dio 8,69, dividido
la componente en X, que nos dio 1,31. Entonces, phi va a ser igual a 81,48 grados. Y también encerramos ese valor de phi. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a ese problema? La velocidad de salida del payaso B sería de 8,79 hacia la izquierda o hacia el proyectil A, formando un ángulo de 81,48 grados. Fíjense que el ángulo es diferente porque el de A tenía 75 grados y este nos dio 81,48 grados. Y su alcance horizontal no son los 6 metros. Fíjense que es menos de los 6 metros para los dos proyectiles. ¿Cómo quedaría la gráfica? Aunque no nos la preguntan, se puede mirar una gráfica de cuál sería el punto de encuentro, que en este caso estaría de la siguiente manera. Perdónenme aquí. Listo. Y esa sería la solución a nuestro problema. Fíjense que se encuentra no en el tiempo pequeño, sino en el tiempo grande, en el tiempo de 1,65 segundos. De esta manera, hemos dado respuesta a nuestra situación problema. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like y a suscribirte en mi canal, el canal de la profe Yani. No olvides la campanita para las notificaciones de nuevos videos en la solución de problemas de física. En próxima ocasión, un nuevo problema de física, su solución, sus pasos y sus estrategias. Si requieres de asesoría o clases individuales o personalizadas, puedes comunicarte en mi WhatsApp 316-6301-561. Hasta pronto, amigos. Gracias.